Es que ya se encuentra con nosotros David Gran, nuestro especialista, y vamos a conversar sobre la importancia de las emociones en la rehabilitación. Buenos días, bienvenido nuevamente a nuestra mesa aquí en Ají. Como siempre lo hemos dicho, las emociones son importantes al momento de la rehabilitación. Pero ¿de qué manera puede una persona que se siente de repente atrapada, retraída, encerrada, ¿verdad?, en su propio cuerpo, salir de esa situación? Buenos días. Mira, es algo muy difícil hablar sobre las emociones porque ninguna persona es igual a otra. Y en el área de rehabilitación e integración es muy complicado. Entonces, ¿cómo vemos las emociones? Las emociones se manejan y tienen dos enfoques. Las emociones en la vida de pareja, cuando se enfrenta a una situación como una discapacidad que fue adquirida por alguna lesión o algún accidente. Y también la parte familiar. En la parte de pareja vemos que muchas veces el choque emocional entre ambos al momento de pasar por esta situación es difícil porque automáticamente vemos la frustración de la persona que adquiere la discapacidad. Y nos ponemos esa máscara y que tenemos que ser fuertes por él y contenemos muchas emociones. El cuidador en Exacto, este caso. el cuidador. Entonces, ¿qué pasa? El cuidador en ese momento, al tratar de contener sus emociones porque cree que ser fuerte es brindarle apoyo, muchas veces cohíbe al familiar que adquiere esa discapacidad en el momento de esa lesión. ¿Lo cohíbe en qué caso? ¿De qué manera? Lo cohíbe de qué manera, porque la persona cree que también debe ser fuerte y no se da la oportunidad de poder soltar todas esas emociones que tiene. Exacto. Entonces, ahí donde vienen las situaciones alternas. Dice, si es un caso de una amputación, la persona se centra tanto en querer la prótesis que no se concentra en el proceso de que tengo que sanar mentalmente primero antes de pasar a la prótesis. Mira, qué interesante. ¿Qué sucede? Llega a la prótesis y después la persona dice, no me siento cómodo, no me gusta, Porque me molesta. no hubo un proceso de aquí primero. Exacto. Que tiene que exteriorizarse para poder entonces seguir con una vida a la cual de repente no estás acostumbrado. Exactamente. Es un luto que se guarda o un duelo que se guarda al momento en donde, por ejemplo, se dice que tú sufres un accidente, sufres una discapacidad, o tu pareja sufre una discapacidad, o viene un niño que tiene una condición. Hay un luto en la familia, o hay un duelo en la familia. ¿Cuánto tiempo debe durar este duelo? ¿O es recomendable? ¿O hay que ir a terapia? O sea, como especialista, ¿qué tú nos puedes indicar? Específicamente ahora hablando en la parte de familia. Cuando viene un niño con una discapacidad o una alteración congénita, muchos especialistas le llaman eso el duelo del hijo deseado. Ah, wow. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un proceso difícil porque sigue siendo el hijo deseado, pero el hecho de adaptarse a la discapacidad es muy difícil. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Muchas veces no nos damos la oportunidad de sentir miedo cuando eso sucede. Yo recuerdo que una persona, amigo mío, me comentaba en una situación que tenía, me decía, me siento triste. Y yo le digo, no te sientas así, siéntete bien, tratando pues de subirle el ánimo. Y él me dice, lo que pasa es que en cuanto a las emociones hay que ser auténticos. Si te sientes mal, debes darte la oportunidad de sentirte mal, porque es normal, somos seres humanos, tenemos emociones. Y si tú no te aíslas a veces pues, de las otras personas, no te das esa oportunidad, al final no vas a sentir. ¿Y de qué estamos hablando? Dejas de ser humano. Entonces ahora, con esto que me estás diciendo, creo que está muy bien aplicado. Ahora, ¿cómo haces para que esa persona que se entiende, se siente así, no caiga en un hueco del cual no pueda salir? Porque si estamos hablando de una... pegándola con la pregunta, si estamos hablando de una condición que no se va a quitar, no puedes tampoco estar deprimido por el resto de la vida, por el resto que dure la condición. Volverte no funcional, pues. Exactamente. Sí, ese proceso de aceptación, porque como todo duelo llega a la parte donde uno tiene que aceptar. Así es. Ahí es donde viene la parte del enfoque emocional hacia las fortalezas y no concentrarse en las debilidades. Okay. ¿Qué sucede en el caso de la familia? Muchas veces cuando creemos que no podemos sentir miedo porque eso va a afectar el desarrollo del familiar, ahí nos aislamos inconscientemente, porque viene el instinto sobreprotector. Claro. Al no querer sentir miedo, dices, yo lo voy a sobreproteger para que entonces el miedo no llegue a él. Claro. Entonces, y esto es un error que cometen, sobre todo los padres, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde vienen los procesos terapéuticos con los diversos especialistas. Es recomendable ir a un psicólogo, en este caso, que no solamente trate a la persona o al cuidador o a la persona que tiene la condición o a la familia, sino que se haga algo integral, porque al final es de familia, ¿no? Exacto, ya es algo, como le dicen los especialistas, sistémico. Sistémico, claro. Precisamente yo te quería ahondar en el tema del día a día. Estamos hablando ahorita un poco filosófico, es el tema emocional y sentirse triste y contento y tal. Pero, por ejemplo, en el tema del día a día, a mí me sorprende pues que muchas familias pues hacen cambios, pero dentro de los cambios que tienen que hacer y las adaptaciones que hacen, también está el tiempo individual de cada persona y atender a cada uno de los miembros de esa familia
normal y completamente como en cualquier otra familia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tener una persona que tiene una condición en casa siempre genera algún tipo de molestias y también tenemos que aceptar las molestias y saber que eso cansa, que eso desgasta, que hay un momento que en verdad, ¿sabes qué? No quiero, hoy estoy cansado también y sí, es como yo pienso que todos decíamos al principio, no nos podemos quedar tampoco en ese estatus, pero sí tenemos que aceptar de que, ¿sabes qué? Hoy coge un break porque te mereces un break y también no nos tenemos que sentir culpables porque siento que la culpabilidad también juega un papel importante en esta situación. Sí, muchas veces en esos casos, tanto en la parte familiar como en la pareja, no queremos sentir culpa, no queremos expresar que nos sentimos culpables o le tenemos miedo a la culpa. Entonces nos encapsulamos. Eso es Muchas personas piensan que el familiar con la discapacidad no puede verte llorar. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a expresar el dolor cuando es algo que es importante que también vea que si esa persona también tiene dolor, que lo exprese también tal cual? Claro, No es malo, entonces. yo te puedo No, no es malo. responder a eso de repente, digamos, porque he visto esa experiencia en otras personas. En el momento en el cual una persona está pasando, digamos, yo si en este momento, ni Dios lo quiera, pues sufre una discapacidad, el llegar a llorarle a esa persona, yo sé de qué, y llegar a llorarle a esa persona, tú puedes sentir pues que lo único que vas a lograr es debilitarla. Ahora, ¿cómo se manejaría a nivel terapéutico de repente esas sesiones, como quien dice, de dejarlo fluir? Porque hay un momento, y como lo sabes, en el que eso como que puede activar depresiones. Cuando le das a la persona demasiados espacios para que aflore esos sentimientos, puede que se convierta en una persona pesimista. ¿Dónde está el stop? Eso es algo curioso. Muchos psicólogos te dirán que a nadie le enseñan cómo manejar las emociones. Nosotros como seres humanos aprendemos todo desde muy pequeños. Y las emociones es algo que no nos enseñan. Nos dicen tienes que ser fuerte, nos dicen no tienes que llorar por esto, nos dicen... Pero al hacer eso, cohibimos muchas otras emociones que sentimos y después no las sabemos expresar. Claro. Cuando llegamos a la vida adulta y suceden estas situaciones, nos frustramos porque no sabemos cómo expresar y creemos que expresarlo es malo. Claro. Entonces, es verdad, así como tú te sientes con tristeza y quieres llorar porque alguna persona cercana tuvo un accidente o una lesión y es un proceso difícil, así como tú quieres llorar, la persona que lo tiene también quiere llorar. Claro. Y también quiero un espacio simplemente para hablarlo. O sea, muchas veces no es de que, ya no me digas que me sienta bien, no me presiones a sentirme bien, porque no es el momento para sentirme bien, es el momento para que de repente nada más abras un compás y me digas Y te escuche. cómo te sientes y que ¿sabes la qué? persona se exprese. Y no le digas, yo te entiendo. Porque, por ejemplo, y te lo digo desde mi perspectiva, se lo dije una vez a mi mejor amiga, tú no me entiendes, tú me acompañas en este sentimiento, pero solamente los padres que tienen niños con condiciones pueden entender lo que yo estoy sintiendo, porque tú no tienes, y no es tu culpa tampoco. Pero Claro. no me digas, yo te entiendo, dime, yo te acompaño, yo te escucho, Yo te y yo apoyo, estoy aquí yo estoy para aquí. ti, yo te apoyo. Ese es el mejor apoyo que tienen que tener, sobre todo la persona o la cuidadora. Y hay muchos cursos y muchas cosas a nivel familiares, y nunca se me olvida uno que yo fui que se llama Cuidando al Cuidador. A todas esas personas, a esos padres, a esas mamás, o esas personas que están al cuidado de una persona que tiene alguna condición. No es malo sacar tu tiempo para ti, no es malo recargar energías, no es malo relajarte. Al principio yo me sentía culpable. No es malo descansar. Descansar. Al principio yo me sentía culpable con mi hijo y yo decía, Dios mío, pero se trabaja poco a poco, como para eso están los psicólogos, porque algo que siempre me ha quedado aquí, que siempre lo tengo y nunca se me olvida desde el día uno cuando me lo dijeron, si la mamá o el papá, mamá bien, hijos bien, y no tienes que necesariamente tener un niño con condición. Si tú estás bien, si tu entorno está bien, si tú de aquí estás bien, tú tienes energía de sobra. Si tú no estás bien, todo se trastoca. Sí, y muchas personas tienen que entender. Hay veces que muchas personas tienen conocidos que pasan por la misma situación familiar, pero no todas aunque sea la misma situación, no todos la viven de la misma manera. Exactamente. Entonces, ahí tienen que entender que existen grupos, existen fundaciones, existen orientadores, existen especialistas en tanto rehabilitación como en psicología. Formar un equipo de apoyo no es malo. O sea, tener miedo a pedir ayuda No es malo. es un error tener miedo. Claro. Todos necesitamos ayuda en algún momento y como tú dices, los grupos en WhatsApp de diversas mamás, papás o personas que tienen algo en común son buenísimos porque en algún momento todo el mundo flaquea. Es así. Y tú necesitas esa palabra de aliento, ese ánimo
o esa palmadita a la espalda de que, Claro. ¿sabes qué? Dije, Chuca, tú. Te voy a invitar a un café. Claro. O hasta el lash, de que Dije- cálmate, quédate quieto y contrólate. Sí, dije, ok, Claro. y es lo como dices tú, o sea, cosas sencillas, de que, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un café, Claro. vamos a hablar, vamos a sentarnos vinito, a conversar. algo. Un vinito, algo. Claro. David, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar una vez más con nosotros, súper valiosa, como siempre, tus intervenciones, tu información gustó. para la gente que está en casa. Claro, pueden contactarme en Twitter por David Gran PG, de la misma manera en Instagram y mi celular es el 62430805.